Última hora. Hinchas mexicanos rodearon el hotel donde se hospedaba la selección de Ecuador y lo que ocurrió después ha encendido las redes sociales. Gritos, cánticos durante toda la madrugada, intentos de intimidación y una tensión que escaló hasta niveles inesperados. Lo que parecía una simple broma de afición se convirtió en un incidente internacional que tiene al fútbol sudamericano completamente indignado. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de los jugadores ecuatorianos y la decisión que tomó la federación minutos antes del partido. Esto podría cambiarlo todo. Vamos directo al punto. La selección de Ecuador llegó a territorio mexicano para disputar un encuentro amistoso programado con semanas de anticipación. Un partido sin mayor trascendencia para las clasificatorias, simplemente un test preparatorio antes de compromisos más importantes. Nada hacía pensar que este viaje terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del año en el fútbol continental. El equipo ecuatoriano se hospedó en un hotel céntrico de la ciudad, información que rápidamente se filtró en redes sociales. Y aquí comenzó todo. Grupos de aficionados mexicanos comenzaron a reunirse en los alrededores del establecimiento. Al principio, algunos cánticos aislados. Nada fuera de lo común. Pero lo que empezó como una manifestación de apoyo al equipo local rápidamente se transformó en algo completamente distinto. Testigos presenciales reportaron que desde las 11 de la noche, la concentración de hinchas mexicanos comenzó a crecer de manera exponencial. Decenas, luego cientos de personas rodeando el hotel. Los cánticos se volvieron más intensos. Las consignas más agresivas. Y lo que resulta más importante, el volumen aumentó hasta niveles que hicieron completamente imposible el descanso de los jugadores ecuatorianos. Pero eso no fue todo. Vídeos que comenzaron a circular en redes sociales mostraban escenas que van mucho más allá de la pasión futbolística. Grupos de aficionados golpeando tambores, utilizando megáfonos, encendiendo bengalas y gritando consignas directamente intimidatorias hacia los futbolistas. No era una celebración. Era una estrategia deliberada. Varios jugadores ecuatorianos compartieron en sus historias de Instagram fragmentos de audio desde sus habitaciones. El ruido era ensordecedor. Uno de los futbolistas escribió textualmente: «Llevan 4 horas sin parar. Esto no es fútbol». Otro publicó un vídeo mostrando el reloj marcando las 3 de la madrugada mientras de fondo se escuchaban explosiones de petardos. La situación escaló rápidamente. El cuerpo técnico de Ecuador intentó comunicarse con la administración del hotel solicitando intervención policial. La respuesta fue lenta. Demasiado lenta según declaraciones posteriores. Para cuando las autoridades llegaron al lugar, los jugadores ya llevaban más de 5 horas sin poder conciliar el sueño. Aquí ocurre algo inesperado. Varios medios ecuatorianos comenzaron a reportar que jugadores clave del equipo presentaban síntomas de agotamiento extremo. La falta de descanso no era simplemente una molestia. Era un problema físico real que podría afectar directamente el rendimiento en el partido programado para menos de 15 horas después. El entrenador de Ecuador convocó una reunión de emergencia con su cuerpo técnico a las 5 de la mañana. Una decisión debía tomarse. Salir a jugar en esas condiciones podía resultar peligroso para la integridad física de los futbolistas. Pero cancelar el encuentro generaría consecuencias diplomáticas y sanciones económicas importantes. Mientras tanto, en redes sociales, la situación comenzaba a polarizarse de manera brutal. Aficionados mexicanos defendían la acción argumentando que la intimidación forma parte de la cultura futbolística. Que jugar de visitante implica enfrentar la hostilidad de la afición local. Que los jugadores profesionales deben estar preparados para cualquier escenario. Sin embargo, la comunidad futbolística sudamericana respondió con indignación absoluta. Figuras importantes del deporte comenzaron a pronunciarse. Exjugadores, periodistas, comentaristas, todos señalando que lo ocurrido cruzaba completamente la línea entre pasión y agresión deliberada. Lo sorprendente llegó después. Documentos filtrados revelaron que este no fue un evento espontáneo. Capturas de pantalla de grupos de WhatsApp y Telegram mostraban conversaciones donde se organizaba específicamente la concentración frente al hotel. Mensajes coordinando horarios, indicando qué instrumentos llevar, incluso sugiriendo las consignas más efectivas para desestabilizar psicológicamente a los jugadores ecuatorianos. Uno de los mensajes decía textualmente: «Hay que llegarles toda la noche para que salgan destrozados mañana». Otro: «Que no duerman ni un minuto, así los vencemos antes de que empiece el partido». La evidencia era contundente. Esto no fue pasión descontrolada. Fue una estrategia planificada con anticipación. Pero la historia estaba lejos de terminar. A las 6 de la mañana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un comunicado preliminar expresando su profunda preocupación por lo ocurrido. Solicitaban formalmente garantías de seguridad y condiciones dignas para la realización del encuentro. La respuesta de la Federación Mexicana fue calificada por muchos como insuficiente. El comunicado mexicano reconocía el incidente, pero lo minimizaba como manifestaciones propias del entusiasmo de la afición y aseguraba que se tomarían medidas para evitar repeticiones.
No hubo disculpa formal. No hubo reconocimiento de responsabilidad. Y esto encendió aún más la polémica. Periodistas que cubrían la concentración ecuatoriana reportaron que varios jugadores estaban físicamente afectados. Uno de los defensas titulares presentaba dolor de cabeza intenso. Dos mediocampistas mostraban signos evidentes de fatiga extrema. El capitán del equipo declaró en una entrevista rápida: «Nunca en mi carrera había experimentado algo así. Esto no tiene nada que ver con fútbol». Y entonces ocurrió algo más. A las 8 de la mañana, apenas 7 horas antes del partido, la delegación ecuatoriana tomó una decisión sin precedentes. Solicitaron formalmente el cambio de sede del encuentro o, en su defecto, la postergación del mismo, argumentando que las condiciones mínimas de preparación no estaban garantizadas. La solicitud fue rechazada. La Federación Mexicana argumentó que el partido debía disputarse según lo programado, que el estadio estaba preparado, que miles de aficionados habían comprado entradas y que modificar los planes generaría pérdidas económicas millonarias. Aquí la tensión alcanzó un punto crítico. El cuerpo técnico ecuatoriano debía decidir: presentarse a jugar en condiciones completamente desfavorables o negarse a salir al campo asumiendo las consecuencias reglamentarias. Una decisión imposible con implicaciones que iban mucho más allá del resultado deportivo. Nadie imaginaba lo que venía. Mientras las negociaciones continuaban entre federaciones, jugadores ecuatorianos comenzaron a publicar en redes sociales mensajes de apoyo mutuo. Hashtags como #respeto por Ecuador y #esto no es fútbol comenzaron a viralizarse. La presión pública aumentaba minuto a minuto. Figuras importantes del fútbol mundial comenzaron a pronunciarse. Un exjugador argentino con más de 100 partidos internacionales escribió: «Lo que le hicieron a Ecuador es una vergüenza absoluta. Esto mancha la imagen de todo el fútbol latinoamericano». Un entrenador brasileño agregó: «Si permitimos que esto se normalice, estamos destruyendo los valores fundamentales del deporte». Pero cuando parecía que todo estaba claro, apareció una información que cambió completamente la historia. Reportes desde México revelaron que autoridades locales tenían conocimiento previo de la concentración planificada frente al hotel. Permisos para manifestación pública habían sido solicitados con días de anticipación. La pregunta obligada surgió inmediatamente: ¿por qué no se tomaron medidas preventivas? Documentos oficiales mostraban que grupos de aficionados habían tramitado formalmente autorizaciones para celebración deportiva frente al hotel en cuestión. Las autoridades aprobaron dichas solicitudes, sin aparentemente considerar el impacto que esto tendría sobre la delegación visitante hospedada en ese preciso lugar. ¿Fue negligencia administrativa o complicidad deliberada? Esta pregunta comenzó a circular con fuerza en medios de comunicación. Periodistas investigativos empezaron a señalar que el sistema permitía formalmente la intimidación organizada bajo el disfraz de manifestación cultural. Mientras tanto, en el hotel, la situación continuaba deteriorándose. A las 9 de la mañana, médicos de la delegación ecuatoriana evaluaron el estado físico de los jugadores. Los reportes eran preocupantes. Más de la mitad del plantel presentaba signos de privación severa de sueño. Algunos habían logrado dormir apenas 1 o 2 horas en condiciones fragmentadas y de pésima calidad. El preparador físico del equipo declaró de manera extraoficial que salir a competir en ese estado aumentaba significativamente el riesgo de lesiones musculares. Que el rendimiento estaría comprometido en al menos un 30%. Que médicamente hablando, lo responsable sería no exponer a los futbolistas. Sin embargo, las presiones económicas y políticas eran enormes. Cancelar el partido implicaba devolver el dinero de las entradas, pagar penalizaciones contractuales millonarias, enfrentar sanciones de organismos internacionales y generar un conflicto diplomático entre naciones. Lo cierto es que esta situación todavía podría dar un giro inesperado. A las 10 de la mañana, 5 horas antes del encuentro, la Conmebol emitió un comunicado inusual. Expresaban su preocupación por los eventos reportados y solicitaban un informe completo a ambas federaciones. Advertían que de comprobarse violaciones a protocolos de seguridad, se evaluarían sanciones administrativas. Este pronunciamiento cambió el panorama. Súbitamente, la Federación Mexicana se encontraba bajo escrutinio internacional. Lo que habían intentado minimizar como un incidente menor ahora era observado por la máxima autoridad del fútbol sudamericano. Pero eso no fue todo. Jugadores mexicanos comenzaron a expresarse públicamente. Varios manifestaron que no avalaban lo ocurrido, que respetaban profundamente a sus colegas ecuatorianos y que este tipo de acciones no representaban los valores del fútbol mexicano. Uno de los capitanes históricos de la selección mexicana escribió: «Ganemos en la cancha, no en la guerra psicológica nocturna. Esto no nos representa». Estas declaraciones generaron una fractura interesante dentro de la propia afición mexicana. Grupos importantes comenzaron a distanciarse de quienes habían participado en la intimidación. Argumentaban que la pasión futbolística no puede transformarse en acoso organizado.
que México merecía ganar por superioridad deportiva, no por sabotaje extrafutbolístico. Sin embargo, otros sectores defendían férreamente lo sucedido. Argumentaban que el fútbol es guerra, que toda ventaja es válida, que la localía implica precisamente generar incomodidad al rival, que equipos de todo el mundo utilizan estrategias similares y que la queja ecuatoriana era simplemente debilidad mental. La polarización era absoluta. Redes sociales se convirtieron en campos de batalla verbal. Insultos, acusaciones, argumentos, contraargumentos. El incidente había trascendido completamente el ámbito deportivo para convertirse en un debate sobre ética, valores y los límites de la competencia. Aquí ocurre algo inesperado. A las 11 de la mañana, 4 horas antes del partido, un grupo de empresarios ecuatorianos residentes en México organizaron una manifestación de apoyo frente al hotel donde se hospedaba su selección. Llegaron con banderas, cánticos de aliento y mensajes de solidaridad. Pero a diferencia de lo ocurrido durante la madrugada, esta concentración fue pacífica, respetuosa y con un único objetivo: brindar apoyo moral. Esta imagen generó un contraste poderoso. Vídeos mostraban dos tipos completamente diferentes de manifestación futbolística. Una basada en la intimidación nocturna. Otra basada en el apoyo diurno. La diferencia era evidente y generó nuevas reflexiones sobre qué significa realmente ser hincha. Mientras tanto, la delegación ecuatoriana finalmente tomó una decisión. Saldrían a jugar. No por estar de acuerdo con las condiciones, sino porque cancelar implicaría consecuencias demasiado severas para el fútbol ecuatoriano. Pero dejarían constancia formal de protesta. Documentarían todo lo ocurrido y presentarían reclamo oficial ante organismos internacionales. El capitán ecuatoriano ofreció una declaración breve pero contundente: saldremos a competir porque amamos este deporte y respetamos a nuestra afición. Pero que quede claro, lo que ocurrió anoche es inaceptable y no debe volver a repetirse jamás. Confío en que las autoridades correspondientes actuarán en consecuencia. La noticia de que el partido finalmente se jugaría generó reacciones mixtas. Algunos celebraron la decisión como muestra de profesionalismo. Otros la criticaron como sumisión ante el abuso. La realidad es que Ecuador estaba atrapado en una situación sin salida favorable. A las 12 del mediodía, 3 horas antes del encuentro, comenzaron a circular vídeos del interior del vestuario ecuatoriano. Médicos aplicando tratamientos para mitigar los efectos de la privación de sueño. Preparadores físicos ajustando rutinas de calentamiento para minimizar riesgos de lesión. El ambiente era tenso, profesional, determinado. Materializaron. De investigaciones que terminaron en nada. De sanciones simbólicas que no modificaron conductas. Sin embargo, algo era diferente esta vez. La amplificación a través de redes sociales hacía imposible minimizar el incidente. Los vídeos, testimonios y evidencias estaban permanentemente disponibles. La presión pública era sostenida, no efímera. Grupos de aficionados conscientes comenzaron a organizarse. Crearon movimientos bajo hashtags como #fútbol con respeto y #juego limpio. Promovían códigos de conducta para hinchas. Rechazaban públicamente tácticas de intimidación. Buscaban redefinir qué significa ser verdadero seguidor del fútbol. Estos movimientos, aunque minoritarios al inicio, comenzaron a ganar tracción. Figuras públicas los respaldaban. Clubes importantes empezaron a promover mensajes similares. Se estaba gestando un cambio cultural que podría tener implicaciones a largo plazo. Mientras tanto, Ecuador presentó formalmente su reclamo ante instancias correspondientes. Documentaron meticulosamente cada aspecto del incidente. Solicitaron no solo sanciones retroactivas, sino implementación de protocolos preventivos para el futuro. La Federación Mexicana, consciente del escrutinio internacional, anunció medidas concretas. Creación de un comité de ética deportiva. Protocolos estrictos para hospedaje de selecciones visitantes. Coordinación obligatoria con autoridades de seguridad. Sanciones internas para quienes promuevan intimidación organizada. ¿Eran estas medidas suficientes o simplemente gestión de crisis? El tiempo lo diría. Pero al menos representaban reconocimiento de que algo había fallado y requería corrección. Lo cierto es que esta situación todavía podría dar un giro inesperado. Rumores señalaban que varios patrocinadores internacionales habían expresado privadamente su preocupación, que amenazaban con reconsiderar inversiones si no veían acciones concretas. El dinero, como siempre en el fútbol moderno, podría ser el catalizador definitivo del cambio. También surgieron versiones de que otras selecciones estaban evaluando incluir cláusulas específicas en contratos para encuentros internacionales. Garantías escritas sobre condiciones de hospedaje, protocolos de seguridad, mecanismos de compensación si las condiciones no se cumplían.
Abogados especializados confirmaban que técnicamente estas cláusulas eran viables, que podrían convertirse en estándar de la industria si suficientes federaciones las adoptaban, que representarían protección real para los deportistas. El caso también generó reflexiones más amplias sobre cultura futbolística en general. Columnistas deportivos cuestionaban otras prácticas normalizadas que bajo escrutinio resultaban cuestionables. Insultos sistemáticos a jugadores rivales. Amenazas en redes sociales. Acoso a familias de futbolistas. ¿Dónde estaba realmente la línea? Psicólogos deportivos aportaron perspectivas importantes. Explicaban cómo la privación de sueño afecta no solo el rendimiento físico sino también el estado emocional. Que atletas sometidos a intimidación sistemática pueden desarrollar ansiedad y otros trastornos. Que las consecuencias van más allá de un partido específico. Estos análisis agregaron una dimensión de salud mental al debate. Ya no era simplemente sobre resultados deportivos o ética competitiva. Era sobre bienestar humano de los atletas. Asociaciones de jugadores profesionales de diversos países emitieron un comunicado conjunto. Respaldaban completamente a sus colegas ecuatorianos. Exigían protocolos internacionales vinculantes. Advertían que de no haber cambios reales, evaluarían acciones colectivas incluyendo posibles negativas a participar en encuentros sin garantías adecuadas. Esta amenaza tenía peso real. Si los propios jugadores se organizaban para exigir condiciones dignas, ninguna federación podría ignorarlos. El poder estaba potencialmente cambiando de manos. Ahora todas las miradas están puestas en lo que podría suceder durante los próximos días y semanas. La investigación de FIFA avanza. Las medidas prometidas por México deben implementarse. Otras federaciones observan atentamente para decidir sus propias políticas. El incidente entre hinchas mexicanos y la selección de Ecuador trasciende largamente el resultado de un partido amistoso. Representa un punto de inflexión potencial en cómo el fútbol global maneja para individuos identificados participando en intimidación organizada. Prohibiciones de asistencia a estadios. Incluso posibilidad de cargos criminales en casos extremos. La lógica era clara. Mientras las consecuencias sean mínimas o inexistentes, no hay incentivo real para cambiar comportamientos. Solo sanciones tangibles y personales generarían modificación de conductas. Asociaciones de aficionados responsables respaldaron estas propuestas. Argumentaban que medidas así protegerían a la mayoría de hinchas respetuosos de ser asociados con minorías que emplean tácticas cuestionables. Que establecer límites claros beneficiaba a todos. Sin embargo, implementar todo esto requería coordinación internacional sin precedentes. Conmebol, CONCACAF, UEFA, todas las confederaciones deberían acordar estándares comunes. FIFA tendría que ejercer autoridad de supervisión que históricamente ha evitado. No sería proceso rápido ni sencillo. Pero el incidente con Ecuador había generado suficiente presión pública como para que el tema no pudiera simplemente archivarse. Las redes sociales garantizaban que cada nuevo caso similar sería inmediatamente comparado con este precedente. La memoria colectiva digital no permitiría que se olvidara. 3 semanas después del incidente, FIFA publicó los resultados preliminares de su investigación. Confirmaban que la concentración frente al hotel fue organizada deliberadamente. Que existía evidencia de coordinación previa. Que autoridades locales no respondieron adecuadamente a solicitudes de intervención. El documento señalaba deficiencias graves en protocolos de seguridad y condiciones de hospedaje y advertía que se evaluarían sanciones administrativas proporcionales a la severidad de las irregularidades detectadas. El lenguaje era técnico pero el mensaje claro: habría consecuencias. La Federación Mexicana fue multada con $500.000 y obligada a implementar protocolos específicos para futuros encuentros internacionales. Además, debían presentar plan detallado de cómo garantizarían condiciones adecuadas o enfrentarían restricciones para ser sede de partidos oficiales. 5 individuos identificados como organizadores principales de la concentración nocturna recibieron prohibición de asistencia a estadios durante encuentros internacionales por 2 años. Era la primera vez que FIFA sancionaba directamente a aficionados por este tipo de conducta. Las reacciones fueron predeciblemente polarizadas. Quienes habían exigido justicia celebraron las medidas como paso importante aunque insuficiente. Críticos argumentaban que las sanciones eran excesivas para lo que consideraban manifestación cultural legítima. Pero más allá de opiniones divididas, se había establecido un precedente concreto. Por primera vez, intimidación organizada fuera del estadio resultó en sanciones individuales reales. El mensaje era claro: este tipo de comportamiento tendría consecuencias tangibles. Ecuador también recibió compensación económica por las condiciones inadecuadas, dinero que la federación anunció destinaría a programas de formación de árbitros y desarrollo juvenil. La decisión fue elogiada como ejemplo de cómo convertir experiencia negativa en inversión positiva. Varios países anunciaron que implementarían voluntariamente los protocolos recomendados por FIFA. Brasil fue el primero, seguido por Argentina, Uruguay y Chile. Colombia y Perú se sumaron días después.
Se estaba generando efecto dominó regulatorio. México, inicialmente resistente, finalmente aceptó no solo implementar los protocolos, sino contribuir a desarrollar un manual de mejores prácticas que sería compartido con todas las federaciones. La colaboración forzada se estaba transformando en oportunidad de liderazgo en mejora de estándares. 6 semanas después del incidente, la Conmebol organizó un simposio sobre ética y condiciones competitivas en fútbol internacional. Asistieron representantes de federaciones, asociaciones de jugadores, expertos en psicología deportiva, especialistas en gestión de eventos. Durante 2 días se discutieron protocolos específicos, estándares mínimos de hospedaje, procedimientos de verificación, mecanismos de respuesta ante irregularidades, sistemas de sanciones progresivas. El objetivo era crear marco comprensivo que previniera futuras situaciones problemáticas. El documento final, conocido como Protocolo de Quito por la ciudad donde se realizó el simposio, establecía 22 estándares específicos que los países miembros se comprometían a implementar. Incluía desde especificaciones técnicas de hoteles hasta procedimientos de coordinación con autoridades locales. Uno de los elementos más innovadores era el sistema de calificación de condiciones. Después de cada encuentro internacional, ambas delegaciones evaluarían mediante cuestionario estandarizado las condiciones que experimentaron. Estas calificaciones serían públicas y afectarían la elegibilidad para ser sede de eventos importantes. El sistema creaba incentivos concretos. Países con calificaciones consistentemente altas tendrían preferencia para organizar torneos regionales. Aquellos con evaluaciones problemáticas enfrentarían escrutinio adicional y posibles restricciones. El mercado de reputación operaría como mecanismo de autorregulación. Inicialmente, algunos temían que este sistema generaría evaluaciones artificialmente negativas por razones políticas o rivalidades deportivas. Pero el diseño incluía mecanismos de verificación cruzada y análisis estadístico para detectar patrones anómalos. Las evaluaciones debían ser fundamentadas con evidencia específica. 3 meses después de su implementación, el sistema comenzaba a mostrar resultados. Varios países habían mejorado significativamente sus calificaciones después de implementar los protocolos recomendados. Otros habían recibido señales de alerta y estaban trabajando en correcciones. El caso Ecuador-México se había transformado en catalizador de cambios sistémicos. Lo que pudo haber sido simplemente otro incidente olvidado se convirtió en punto de partida para reformas estructurales. Pero no todo era institucional. A nivel cultural, también ocurrían transformaciones importantes. Grupos de aficionados en múltiples países comenzaron a promover códigos de conducta internos. Apoya con pasión, respeta con dignidad se convirtió en lema adoptado por organizaciones de hinchas en Argentina, Brasil, Chile y México. Estos grupos organizaban campañas en redes sociales, celebrando ejemplos de apoyo apasionado pero respetuoso. Compartían vídeos de aficiones creando atmósferas increíbles dentro de estadios sin recurrir a intimidación fuera de ellos. Estaban redefiniendo activamente qué significa ser hincha comprometido. Uno de los movimientos más interesantes surgió en México. Jóvenes aficionados crearon la iniciativa Gánala en la cancha, explícitamente rechazando tácticas de intimidación extrafutbolística. Organizaron eventos en universidades, publicaron contenido viral, consiguieron respaldo de jugadores profesionales. El movimiento enfrentó resistencia de sectores tradicionales que lo veían como debilitamiento de la ventaja de localía. Pero resonó fuertemente entre generaciones más jóvenes que querían celebrar su pasión futbolística sin asociarla a comportamientos cuestionables. Estas transformaciones culturales, aunque más difíciles de cuantificar que cambios regulatorios, potencialmente tenían impacto más profundo y duradero. Porque las reglas sin cambio cultural permanecen como letra muerta. Pero cultura transformada genera cumplimiento orgánico de estándares éticos. Jugadores ecuatorianos que vivieron el incidente comenzaron a compartir públicamente cómo la experiencia los afectó. Uno de los mediocampistas reveló que desarrolló ansiedad anticipatoria antes de viajes internacionales. Otro describió cómo durante semanas tuvo dificultad para dormir, con recuerdos intrusivos de aquella noche. Estos testimonios humanizaron el debate. Ya no era discusión abstracta sobre regulaciones. Era sobre seres humanos reales experimentando consecuencias psicológicas concretas. La empatía generada por estas historias personales cambió la conversación de manera fundamental. Psicólogos deportivos ofrecieron apoyo a los jugadores afectados. La Federación Ecuatoriana implementó programa de acompañamiento para procesar la experiencia. Se reconocía que el trauma no era solo físico, sino también emocional y requería atención profesional. Este reconocimiento también estableció precedente importante. Históricamente, el fútbol había ignorado largamente los aspectos de salud mental de los deportistas. Este caso contribuyó a normalizar la idea de que atletas de élite también necesitan y merecen apoyo psicológico. 6 meses después del incidente, Ecuador y México se enfrentaron nuevamente, esta vez en territorio ecuatoriano. La expectativa era enorme. ¿Cómo sería recibida la selección mexicana?
¿Habría intentos de represalia? Lo que ocurrió sorprendió a muchos. La Federación Ecuatoriana implementó protocolo ejemplar. Seguridad reforzada en el hotel mexicano. Coordinación estrecha con autoridades. Comunicados públicos solicitando a la afición ecuatoriana recibir a los visitantes con respeto. La noche previa al partido, un grupo de aficionados ecuatorianos se concentró pacíficamente fuera del hotel mexicano. Pero en lugar de intimidación, llevaban pancartas con mensajes como "El fútbol nos une, el respeto nos define" y "Bienvenidos a Ecuador, que gane el mejor". Jugadores mexicanos fotografiaron las pancartas y las compartieron en redes sociales con mensajes de agradecimiento. Uno escribió: "Esto es lo que el fútbol debe ser. Gracias Ecuador por la lección de grandeza". Las imágenes se volvieron virales inmediatamente. El partido se jugó en atmósfera intensa pero respetuosa. Ecuador ganó 2-0 en un encuentro competitivo pero limpio. Después del pitazo final, jugadores de ambos equipos intercambiaron camisetas y palabras de respeto mutuo. Las cámaras captaron al capitán ecuatoriano y al mexicano abrazándose prolongadamente en el centro del campo. Esa imagen se convirtió en símbolo poderoso. Representaba cierre del ciclo. Demostración de que era posible competir intensamente manteniendo respeto fundamental. Que rivalidades deportivas no requerían animosidad personal. Los medios internacionales cubrieron extensamente el contraste entre ambos encuentros. De la intimidación a la inspiración, la transformación del Ecuador-México, tituló un diario español. Cuando el fútbol enseña lecciones de dignidad, escribió un periódico argentino. El caso se estaba convirtiendo en narrativa de redención colectiva. No solo sobre sanciones y protocolos, sino sobre capacidad del deporte para generar reflexión, aprendizaje y crecimiento. Pero sería ingenuo pensar que un solo incidente, por más impactante que fuera, resolvería todos los problemas culturales del fútbol. Apenas 3 meses después del emotivo segundo encuentro, se reportó situación similar en África. Aficionados locales impidieron el descanso de un equipo visitante en circunstancias casi idénticas. La diferencia fue que esta vez la respuesta fue inmediata. La federación local, conocedora del precedente Ecuador-México, actuó rápidamente. Autoridades dispersaron la concentración en menos de 1 hora. Se presentaron disculpas formales. Se implementaron medidas correctivas inmediatas. El partido se pospuso 24 horas para permitir descanso adecuado al equipo afectado. Esta decisión, impensable meses antes, demostró que los estándares estaban cambiando. Que existía ahora marco de referencia sobre cómo responder ante estas situaciones. FIFA reconoció públicamente el manejo del incidente africano como ejemplo de implementación correcta de protocolos. Esto reforzó el mensaje de que comportamiento apropiado sería reconocido y celebrado, no solo que violaciones serían sancionadas. Se estaba generando circuito de retroalimentación positiva. Buenos ejemplos eran visibilizados. Malas prácticas se enfrentaban consecuencias. Y gradualmente, los incentivos se alineaban hacia estándares más elevados. Un año después del incidente original, la FIFA publicó reporte comprensivo sobre implementación global de protocolos de condiciones competitivas. Los datos eran alentadores. El 83% de encuentros internacionales recibían ahora calificaciones de satisfactorio o superior en cuanto a condiciones de hospedaje y preparación. Más importante aún, el número de denuncias por intimidación organizada había disminuido en un 67%. Ya sea por mayor prevención, mejor respuesta de autoridades o cambio cultural genuino, los números mostraban mejora significativa. Ecuador y México habían desarrollado relación bilateral ejemplar. Establecieron programa de intercambio para entrenadores juveniles. Organizaron torneo conjunto de categorías inferiores. Convertían la experiencia compartida en base para cooperación futura. Esto también era simbólicamente importante. Demostraba que conflictos pueden transformarse en oportunidades de construcción de vínculos más profundos. Que crisis bien manejadas fortalecen relaciones en lugar de destruirlas. Los jugadores ecuatorianos que vivieron el incidente original comenzaron a hablar públicamente sobre la experiencia desde perspectiva más procesada. Varios expresaban que, aunque dolorosa, la situación terminó generando cambios positivos importantes. Que su experiencia podría prevenir que otros deportistas enfrentaran situaciones similares. Uno de ellos declaró en entrevista: "No desearía a nadie pasar por lo que vivimos aquella noche. Pero si nuestro sufrimiento sirvió para mejorar las condiciones para futuras generaciones de futbolistas, entonces tuvo propósito. Eso nos da paz". Esta capacidad de encontrar significado en experiencias difíciles, de transformar trauma en activismo constructivo, resonó profundamente. Mostraba madurez emocional admirable y ofrecía modelo de cómo procesar situaciones adversas productivamente. Académicos comenzaron a estudiar el caso desde múltiples disciplinas. Sociólogos analizaban dinámicas de cultura futbolística y cambio social. Psicólogos examinaban procesamiento de trauma colectivo. Especialistas en comunicación estudiaban cómo las redes sociales amplificaron y transformaron la narrativa.
Una tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires analizó específicamente cómo la documentación en tiempo real vía redes sociales cambió la dinámica del incidente. Argumentaba que sin esa capacidad de mostrar inmediatamente evidencia visual y testimonios directos, el caso probablemente habría sido minimizado como en ocasiones anteriores. Las publicaciones académicas contribuyeron a consolidar el caso como referencia en estudios deportivos. Estudiantes en carreras de gestión deportiva, periodismo, psicología y sociología lo analizaban como ejemplo de múltiples fenómenos: cultura organizacional, gestión de crisis, cambio social, activismo digital. Esta sedimentación académica garantizaba que las lecciones del incidente no se perderían con el tiempo. Que futuras generaciones de profesionales del deporte estudiarían este caso y comprenderían tanto que salió mal como que se hizo bien en la respuesta. 2 años después del incidente, durante una gala de premiación de Conmebol, se otorgó reconocimiento especial a la selección ecuatoriana por su dignidad y profesionalismo ante circunstancias adversas, contribuyendo a elevar estándares éticos del fútbol sudamericano. El capitán ecuatoriano, quien aceptó el reconocimiento, ofreció discurso reflexivo: «Este premio no es solo nuestro. Pertenece a cada jugador que alguna vez enfrentó injusticia y respondió con dignidad. A cada hincha que elige apoyar con pasión pero también con respeto. A cada administrador que prioriza la integridad del juego sobre ventajas cuestionables. Todos construimos juntos el fútbol que merecemos». Las palabras recibieron ovación prolongada. Presentes en la gala, incluyendo representantes de la Federación Mexicana, varios de los cuales se pusieron de pie para aplaudir. Era momento de reconciliación simbólica, pero también de compromiso renovado con los valores que el discurso articulaba. El incidente, que comenzó con gritos nocturnos y privación de sueño, había evolucionado hacia conversación global sobre qué tipo de fútbol queremos. Sobre dónde trazamos líneas entre pasión y abuso. Sobre cómo equilibramos competitividad con respeto fundamental. No todas las preguntas tenían respuestas definitivas. Debates legítimos continuaban sobre dónde exactamente están los límites. Sobre cómo implementar protocolos sin burocratizar excesivamente. Sobre cómo honrar tradiciones culturales mientras evolucionamos hacia estándares más elevados. Pero la conversación misma representaba progreso. El hecho de que se discutieran abiertamente estas cuestiones, que existieran protocolos formales, que hubiera mecanismos de rendición de cuentas, todo esto marcaba diferencia fundamental respecto a épocas donde estos temas simplemente se ignoraban. Y en el centro de todo permanecía la imagen de aquellos jugadores ecuatorianos decidiendo salir a competir a pesar del agotamiento. Manteniendo compostura profesional en circunstancias adversas. Documentando el abuso sin victimizarse. Exigiendo cambios sistémicos en lugar de simplemente buscar venganza. Su respuesta se había convertido en modelo de cómo enfrentar injusticias en el deporte. Firme pero no vengativa. Exigiendo pero no destructiva. Enfocada en prevención futura más que solo castigo retroactivo. Esta aproximación madura y constructiva resonó mucho más allá del fútbol. Ahora, cuando surge cualquier incidente similar en cualquier deporte, inmediatamente se compara con el caso Ecuador-México. Se pregunta si la respuesta institucional está a la altura de los estándares establecidos entonces. Si las víctimas están siendo apoyadas adecuadamente. Si se están implementando cambios preventivos. El caso se convirtió en vara de medir. En punto de referencia obligado. Y eso por sí mismo representa legado significativo. Porque transformó conversación global sobre qué es aceptable y qué no en el deporte de alto rendimiento. Las voces de aquellos jugadores ecuatorianos compartiendo fragmentos de audio a las 3 de la madrugada iniciaron algo mucho más grande de lo que probablemente imaginaban en ese momento. Sus testimonios inmediatos, auténticos y viscerales, atravesaron la distancia digital y generaron empatía masiva. Y esa empatía se tradujo en presión para cambio. En exigencias de mejores estándares. En negativa a aceptar como normal lo que durante demasiado tiempo se normalizó. El poder de la documentación en tiempo real, combinado con alcance global de redes sociales, había transformado dinámicas de poder. Ya no era posible para instituciones simplemente minimizar incidentes y esperar que se olvidaran. La memoria digital permanecía. Los vídeos continuaban circulando. Los testimonios seguían disponibles. La evidencia no desaparecía convenientemente. Esta nueva realidad obligaba a mayor transparencia y responsabilidad. Y aunque presentaba sus propios desafíos, en balance representaba evolución positiva hacia sistemas más justos y equitativos. Lo cierto es que la historia iniciada aquella noche frente a un hotel en México continúa desarrollándose. Cada nuevo caso similar añade capítulos. Cada implementación exitosa de protocolos refuerza las lecciones. Cada falla en responder adecuadamente genera presión renovada. El fútbol, como toda institución humana, evoluciona imperfectamente. 2 pasos adelante, a veces 1 atrás. Avances significativos interrumpidos por retrocesos frustrantes. Pero la dirección general, al menos en este aspecto específico, parece ser hacia mayor reconocimiento de que los deportistas merecen condiciones dignas de competencia. Y en esa evolución gradual,
el incidente entre hinchas mexicanos y jugadores ecuatorianos permanecerá como momento catalizador. Como el caso que finalmente generó suficiente atención, indignación y presión como para que promesas de cambio se transformaran en acciones concretas. Los futbolistas ecuatorianos que aquella noche no pudieron dormir, que enfrentaron intimidación sistemática, que decidieron salir a competir de todas formas manteniendo su dignidad, esos atletas contribuyeron, probablemente sin pretenderlo, a hacer el fútbol un poco mejor para quienes vendrán después. Y quizás ese es el legado más importante. No solo los protocolos implementados o las sanciones aplicadas, sino la demostración de que responder a la injusticia con dignidad, documentación rigurosa y exigencia de cambios sistémicos puede generar transformaciones reales y duraderas. La conversación que iniciaron aquella madrugada continúa. Y continuará mientras exista fútbol. Porque las preguntas sobre límites éticos, respeto fundamental y condiciones dignas de competencia son eternas. Cada generación debe responderlas nuevamente, en sus propios términos, con sus propios contextos. Pero ahora, gracias en parte significativa a lo ocurrido entre Ecuador y México, esas conversaciones cuentan con marco de referencia más sólido, con precedentes más claros, con estándares más definidos. Y eso, definitivamente, representa progreso.